Atención inmediata. Un terremoto tecnológico y militar acaba de sacudir los cimientos del Pentágono, dejando a la administración de Donald Trump en un estado de parálisis absoluta. Mientras el mundo procesa las impactantes imágenes de Nicolás Maduro tras las rejas en Nueva York, una contraofensiva silenciosa pero devastadora ha comenzado. En las últimas 24 horas, lo que Washington consideraba su joya de la corona, su flota de drones de vigilancia y ataque de última generación, ha sido reducida a simple chatarra inservible. Informes de inteligencia de altísimo nivel confirman que, en un acto de audacia geopolítica sin precedentes, Vladimir Putin ha activado un sistema de guerra electrónica masivo desde bases encubiertas en la Ciudad de México, logrando apagar la tecnología yanqui con la facilidad de quien presiona un solo botón. La soberbia de los Estados Unidos, que presumía de una operación quirúrgica perfecta el pasado 3 de enero, se ha estrellado contra una realidad gélida. Los drones Predator y Reaper, que sobrevolaban el espacio aéreo venezolano para vigilar los movimientos de la resistencia chavista, comenzaron a caer del cielo como moscas o a perder el rumbo de manera errática. En la sala de guerra de la Casa Blanca, el ambiente es de funeral. Donald Trump, enfurecido, ha visto cómo sus pantallas de monitoreo se llenaban de estática. La tecnología, que costó billones de dólares, ha demostrado ser vulnerable ante el ingenio ruso desplegado en el corazón de América Latina. Fuentes militares en Washington aseguran que este sabotaje electrónico no solo afecta a Venezuela, sino que representa un ultimátum directo para la seguridad nacional estadounidense. Expertos en contrainteligencia han detectado señales de interferencia de ultra alta frecuencia provenientes de instalaciones diplomáticas y puntos ciegos en la capital mexicana. No se trata de una simple coincidencia, es una operación de castigo ejecutada por el Kremlin para recordarle a Trump que Rusia no va a entregar sus activos estratégicos en el Caribe sin una lucha feroz. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la noticia de que los ojos del imperio han sido cegados ha inyectado una dosis de adrenalina a los círculos más radicales del madurismo. Diosdado Cabello, desde la clandestinidad, se mofa de la tecnología yanqui, calificándola de basura obsoleta frente al poderío del oso ruso. La magnitud del desastre para Estados Unidos es incalculable. Se estima que más de 50 unidades no tripuladas han quedado fuera de servicio en un solo ciclo de ataque electrónico. Esto no es solo una falla técnica, es una humillación pública que pone en duda la capacidad de Washington para administrar el territorio venezolano como si fuera su propio patio trasero. Putin ha demostrado que puede golpear el centro de mando de Trump sin disparar una sola bala, utilizando a México como un escudo logístico que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha podido o no ha querido desmantelar. La tensión en la frontera sur ha escalado a niveles de alerta roja mientras el Pentágono intenta desesperadamente reiniciar su sistema sin éxito. El mensaje desde Moscú es claro y contundente. Si Estados Unidos pretende nacionalizar el petróleo venezolano y robar las inversiones rusas que ascienden a más de 100,000 millones de dólares, el precio será la ceguera tecnológica total de sus fuerzas armadas. Trump se enfrenta ahora a un dilema existencial: continuar con su plan de ocupación militar encubierta con herramientas que fallan, o reconocer que ha caído en una trampa estratégica diseñada por el maestro del ajedrez político en el Kremlin. La caída de Maduro fue solo el primer acto de una obra que se vuelve cada segundo más sangrienta y tecnológica, donde el control del petróleo ya no se disputa solo con tanques, sino con algoritmos y pulsos electromagnéticos que están dejando a la superpotencia americana en la oscuridad más absoluta. Mientras en la frontera sur el silencio tecnológico es sepulcral. En una celda de máxima seguridad en el corazón de Nueva York, el hombre que una vez tuvo el destino de Venezuela en sus manos se está desmoronando de una manera aterradora. Nicolás Maduro, el otro ahora heredero de la revolución, ha pasado las últimas 72 horas en un estado de psicosis absoluta.
Fuentes internas del centro de detención aseguran que el exmandatario no ha dejado de gritar consignas revolucionarias a las paredes de concreto, alternando ataques de furia ciega con llantos incontrolables. En un estallido de violencia sin precedentes, Maduro destrozó el mobiliario básico de su celda, lanzando su litera contra los barrotes mientras exigía hablar con Vladimir Putin. Los guardias, armados con equipo antidisturbios, han tenido que intervenir en múltiples ocasiones para evitar que el prisionero se autolesione, ya que en sus delirios asegura que el espíritu de Hugo Chávez le ordena destruir todo a su paso para liberarse de las cadenas del imperio. Pero mientras los muros de la prisión retumban con los gritos de un hombre que ha perdido el contacto con la realidad, los investigadores del Departamento del Tesoro han descubierto un pozo de podredumbre financiera que hace palidecer cualquier estimación previa. Lo que inicialmente se pensaba que era una fortuna malavida de $1.000 millones ha resultado ser una red global de saqueo que supera los $250.000 millones. Se han rastreado cuentas en paraísos fiscales, bóvedas secretas repletas de lingotes de oro en Turquía y depósitos de criptomonedas vinculados directamente a la familia presidencial que demuestran un robo sistemático de las riquezas de la nación. Esta cifra, que representa el presupuesto de salud y educación de Venezuela por décadas, fue desviada para financiar un estilo de vida de jeques árabes mientras el pueblo moría de hambre. Expertos en finanzas internacionales califican este hallazgo como el mayor caso de cleptocracia en la historia de la humanidad. Una traición de proporciones bíblicas que deja a Maduro no solo como un dictador, sino como el mayor saqueador de un Estado soberano. En Washington, la frustración por la inoperatividad de los drones se mezcla con el asombro ante la magnitud del botín recuperado. Donald Trump ha ordenado el congelamiento inmediato de todos estos activos para ser utilizados en la reconstrucción del país bajo una nueva administración, pero la interferencia rusa desde la Ciudad de México sigue siendo el obstáculo principal. Los satélites de reconocimiento han detectado que el pulso electromagnético que apaga los drones proviene de una serie de furgonetas blancas que circulan constantemente por las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Estos vehículos, equipados con tecnología de interferencia de espectro completo, están operados por agentes de la inteligencia militar rusa que se desplazan con total impunidad. La capacidad de Putin para proyectar poder desde el territorio mexicano ha dejado a los generales del Pentágono en una posición de humillante vulnerabilidad, obligándolos a repensar toda su estrategia de seguridad hemisférica. La situación en Caracas es de un caos controlado por el miedo. Con la noticia de que Maduro ha perdido la razón en su cautiverio neoyorquino, las facciones internas del chavismo han comenzado una guerra de todos contra todos. Diosdado Cabello, intentando mantener la compostura, ha declarado un estado de emergencia nacional, pero la sombra de los drones caídos y la traición financiera de su antiguo jefe pesan sobre su cabeza. La inteligencia estadounidense sugiere que Cabello está intentando negociar su propia rendición, a cambio de no revelar dónde se esconden los restantes $50.000 millones en efectivo que el régimen tiene ocultos en búnkeres subterráneos. La tensión es tan alta que se reportan enfrentamientos armados entre los colectivos y unidades del ejército que se niegan a seguir órdenes de un mando que consideran derrotado y corrupto hasta la médula. Este segundo acto de la crisis venezolana ha dejado de ser una simple transición política para convertirse en un thriller geopolítico de alta intensidad. Por un lado, un líder caído que se hunde en la locura dentro de una celda gringa gritando nombres de aliados que ya le han dado la espalda. Por el otro, una superpotencia herida en su orgullo tecnológico por el genio táctico de Rusia, que utiliza el territorio de un vecino supuestamente aliado para neutralizar la maquinaria de guerra más avanzada del mundo. El mundo
observa con horror y fascinación cómo el castillo de naipes del chavismo se incendia, revelando una montaña de oro robado, mientras el cerebro de su líder se apaga al mismo ritmo que los circuitos de los drones de Trump. La magnitud de la traición tecnológica ha escalado a niveles que la inteligencia estadounidense no logra procesar. El epicentro de esta guerra invisible se ha localizado en un complejo de edificios aparentemente corporativos en la Avenida Reforma, en pleno corazón de la Ciudad de México, bajo la fachada de consultorías en telecomunicaciones. Agentes de élite del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, el GRU, han operado el sistema de interferencia más potente jamás desplegado fuera del territorio euroasiático. Informes filtrados desde el Pentágono sugieren que este dispositivo, apodado por los rusos como el martillo de Thor, tiene la capacidad de saturar no solo las frecuencias de control de los drones, sino de freír literalmente los circuitos integrados de cualquier aparato que use tecnología de posicionamiento global en un radio de 500 kilómetros. Lo que el mundo está presenciando es el nacimiento de una zona de exclusión tecnológica donde el poderío yanqui simplemente deja de existir. Vladimir Putin, desde el Kremlin, ha seguido cada movimiento con una frialdad calculada. Mientras Donald Trump firma órdenes ejecutivas para confiscar el petróleo venezolano, Putin ha respondido con un ataque al sistema nervioso del ejército americano. Los analistas militares más prestigiosos aseguran que el costo de esta ceguera electrónica para los Estados Unidos ya supera los 750,000 millones de dólares en equipo perdido y misiones abortadas. No son solo drones los que han caído. Se reporta que incluso los satélites de baja órbita han sufrido reinicios forzados al pasar sobre el espacio aéreo mexicano y venezolano. La Casa Blanca está en estado de shock porque ha descubierto que su frontera sur no es solo una línea divisoria, sino un frente de guerra donde Rusia ha instalado un escudo que protege los intereses de lo que queda del régimen de Maduro y, sobre todo, las inversiones rusas, que ahora se calculan en más de 300,000 millones de dólares entre infraestructura petrolera y armamento. La tensión diplomática entre Washington y la Ciudad de México ha llegado a un punto de ruptura total. Donald Trump, en una llamada telefónica filtrada que duró menos de 3 minutos, habría amenazado a la presidenta Claudia Sheinbaum con consecuencias económicas devastadoras si no permitía la entrada de equipos de fuerzas especiales para desmantelar las antenas rusas. Sin embargo, la respuesta desde México ha sido de un silencio administrativo que muchos interpretan como una alianza secreta con Moscú para frenar el expansionismo de Trump. Expertos en geopolítica analizan que México está jugando una carta extremadamente peligrosa, permitiendo que su territorio sea el laboratorio de pruebas para la guerra electrónica rusa a cambio de garantías energéticas y protección contra los aranceles estadounidenses. Mientras tanto, en los pasillos del Pentágono, los generales discuten la posibilidad de un ataque quirúrgico contra suelo mexicano, una acción que iniciaría una guerra continental de proporciones apocalípticas. Dentro de Venezuela, la noticia de que los drones yanquis son chatarra ha provocado un efecto psicológico inmediato. Las milicias chavistas, que se sentían acorraladas, han comenzado a reagruparse bajo la protección de este paraguas electrónico ruso. Sin la vigilancia constante de los cielos, el movimiento de tropas rusas y cubanas hacia la frontera con Colombia se ha intensificado de forma alarmante. Se estima que han ingresado al menos 10,000 mercenarios del grupo Wagner para custodiar los pozos petroleros que Trump pretende privatizar. El juego de poder se ha vuelto tan agresivo que Rusia ha advertido que cualquier intento de reinicio de los drones por parte de la Fuerza Aérea estadounidense será interpretado como un acto de agresión directa contra la Federación Rusa, activando sus protocolos de respuesta nuclear en el Atlántico. Donald Trump, por su parte, ha reaccionado de la única manera que conoce, con una furia que desestabiliza a sus propios asesores
Se dice que el presidente ha ordenado el desarrollo inmediato de una nueva generación de drones analógicos libres de microchips avanzados en un intento desesperado por recuperar el control de los cielos, pero la realidad es que el tiempo corre en su contra. Cada hora que los drones permanecen apagados, Rusia consolida su control sobre las reservas de crudo más grandes del planeta y Maduro, a pesar de su locura y su encierro, sigue siendo el peón de un juego mucho más grande que se decide con un solo botón en una oficina oculta de la Ciudad de México. La humillación de ver la tecnología más cara del mundo convertida en basura metálica es un golpe del que el imperio quizás no pueda recuperarse en esta década. El colapso no se detiene en los circuitos de los drones. Ha penetrado como un virus letal en las arterias de la economía global. Mientras Washington intenta ocultar la magnitud del desastre, los mercados financieros han reaccionado con un pánico que no se veía desde la Gran Depresión. El precio del barril de petróleo ha saltado en una espiral demencial hasta alcanzar los $300 por unidad en cuestión de horas. La razón es simple y aterradora. El mercado ha comprendido que Estados Unidos ha perdido el acceso físico y tecnológico a las reservas venezolanas. Sin los drones para patrullar la faja del Orinoco, las refinerías que Donald Trump ya sentía como propias han sido rodeadas por un muro invisible de interferencia rusa que impide cualquier operación de extracción segura. El mundo se enfrenta a una crisis energética sin precedentes donde la gasolina en Miami y Nueva York ha comenzado a racionarse, provocando disturbios que el gobierno federal intenta silenciar con censura mediática. En el despacho Oval, la situación ha cruzado la línea de la desesperación. Donald Trump, según fuentes cercanas al servicio secreto, ha entrado en un estado de furia volcánica, despidiendo a 3 generales de alto rango en una sola tarde, tras acusarlos de permitir que la tecnología americana sea humillada por chatarra soviética modernizada. El presidente ha sido visto arrojando documentos clasificados por el aire, gritando que la CIA le vendió un plan infalible que ahora parece una nota de suicidio político. La presión arterial del mandatario es una preocupación constante para su equipo médico, mientras él exige que el Pentágono active el protocolo de armas de energía dirigida contra las coordenadas detectadas en la Ciudad de México. Sin embargo, los científicos militares han advertido que un ataque de esa naturaleza en territorio mexicano dispararía automáticamente una respuesta de los submarinos rusos clase Borei que ya patrullan las aguas del Caribe, cargados con ojivas nucleares de 500 kilotones. Mientras las superpotencias juegan al borde del abismo, la figura de Nicolás Maduro en su celda de Nueva York se ha transformado en un espectáculo dantesco de degradación humana. Los informes psiquiátricos filtrados detallan que el prisionero ha desarrollado una fijación mesiánica, asegurando que él es la reencarnación de un guerrero prehispánico destinado a destruir el dólar con su mente. Maduro pasa las noches en vela, dibujando mapas imaginarios en el suelo de su celda con los restos de su comida, alegando que está coordinando el ataque de los drones rusos mediante telepatía. Su locura es tan profunda que ha empezado a hablar con una sombra en la pared a la que llama Vladimir, dándole instrucciones para que bombardee la Estatua de la Libertad. Esta imagen de un dictador convertido en un guiñapo mental es el símbolo más crudo de una era que termina en el fango de la corrupción y el delirio. La investigación sobre el saqueo financiero ha dado un giro aún más oscuro. Los auditores internacionales han descubierto que los $250,000 millones robados eran solo la caja chica del régimen. Existe una estructura paralela denominada el Tesoro del Zar, un fondo oculto en bancos de sombra en Hong Kong y Moscú que custodia otros $500,000 millones en diamantes de sangre y minerales raros. Esta fortuna, que podría pagar la deuda externa de media docena de países latinoamericanos, está protegida por claves criptográficas que solo 2 personas en el mundo conocen: Maduro y un alto oficial
del FSB ruso que ha desaparecido de los radares internacionales? La magnitud de este robo es tan colosal que ha provocado una caída en el valor de los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los inversores temen que este capital sea utilizado para inundar el mercado y desestabilizar definitivamente el sistema financiero occidental. La parálisis de los drones yanquis ha creado un vacío de poder que Rusia está llenando con una velocidad quirúrgica. En Caracas, la presencia de asesores militares chinos se ha unido a la de los rusos, formando un eje de resistencia que Washington no previó en sus peores escenarios. La tecnología del martillo de Thor, operada desde la Ciudad de México, se ha expandido. Ahora, los vuelos comerciales en el sur de Texas y Florida están experimentando fallas en sus sistemas de navegación, creando un agujero negro de aviación que amenaza con aislar a los Estados Unidos de sus aliados en el sur. ¿Estamos ante un jaque mate tecnológico donde Donald Trump tiene todas sus piezas inmovilizadas? Mientras el mundo contempla cómo la nación más poderosa del planeta es derrotada por un enemigo que ni siquiera ha tenido que cruzar la frontera para apagar sus sueños de dominio global. El colapso sistémico ha cruzado las fronteras de lo imaginable. Y mientras las pantallas de Wall Street se tiñen de un rojo sangre sin precedentes, la figura de Nicolás Maduro, en su confinamiento solitario, ha descendido a los niveles más oscuros de la demencia humana. Informes internos filtrados por personal médico del complejo correccional revelan que el exmandatario ha perdido casi 20 kilos en menos de un mes y que sus alucinaciones han alcanzado un punto de no retorno. Maduro asegura ahora que los muros de su celda son transparentes y que puede ver los barcos rusos navegando por el río Hudson listos para rescatarlo. En sus momentos de mayor crisis, el prisionero se arrodilla en el frío suelo y comienza a cavar con sus propias uñas, gritando que debe encontrar el túnel secreto que lo llevará de vuelta al cuartel de la montaña. Esta imagen de un hombre que una vez desafió al imperio, reducido a un espectro que balbucea incoherencias sobre revoluciones galácticas, es el testimonio final de un régimen que se construyó sobre la mentira y el saqueo. Mientras tanto, la investigación sobre el tesoro del zar ha revelado una red de depósitos que desafía la lógica económica de cualquier estado-nación. Se han localizado búnkeres en las estepas de Siberia y en islas privadas del Pacífico, donde el régimen de Maduro, en complicidad con la inteligencia rusa, almacenó más de 750.000 millones de dólares en activos físicos. No hablamos solo de billetes. Los investigadores han encontrado contenedores enteros repletos de tierras raras, coltán y uranio extraído ilegalmente del Amazonas venezolano, de recursos que tienen un valor estratégico incalculable para la industria militar de Putin. Esta cifra astronómica representa el robo más grande jamás perpetrado contra una población civil en la historia del mundo. El dinero, que podría haber erradicado la pobreza en toda América Latina por 3 generaciones, estaba destinado a financiar una red de resistencia global contra el dólar, una operación de guerra económica diseñada en las sombras del Kremlin y ejecutada con la complicidad de la familia Maduro. En la Casa Blanca, Donald Trump se encuentra en una encrucijada que podría definir el destino de la humanidad en el siglo XXI. La parálisis de su flota de drones no ha sido superada. Por el contrario, el sistema del martillo de Thor, operado desde la Ciudad de México, ha extendido su radio de acción de manera agresiva. Ahora, no solo los drones son chatarra, sino que los sistemas de navegación de los portaaviones estadounidenses en el Golfo de México están experimentando errores críticos que los obligan a navegar a ciegas. La inteligencia militar ha confirmado que Rusia ha logrado inyectar un código malicioso en el núcleo de la red de defensa aeroespacial de Estados Unidos, aprovechando la vulnerabilidad creada por el apagón de los drones. Trump, desesperado y rodeado de asesores que no encuentran una solución técnica, ha comenzado a considerar seriamente la nacionalización de todas las empresas tecnológicas que no logren contrarrestar el ataque ruso
en las próximas 72 horas. La tensión es tal que se reporta que el presidente ha ordenado el despliegue de unidades de artillería convencional en la frontera con México, preparándose para una incursión terrestre. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum no entrega a los agentes rusos responsables del sabotaje, la respuesta de Moscú ha sido de una arrogancia escalofriante. Vladimir Putin, en una breve comparecencia televisiva, ha sugerido que los fallos tecnológicos de Estados Unidos son simplemente el resultado de una infraestructura obsoleta y una gestión política incompetente. Sin embargo, detrás de las cámaras, el Kremlin ha enviado un ultimátum privado a Washington. Si Trump intenta confiscar el tesoro del zar o las reservas de uranio en Venezuela, Rusia activará una secuencia de ciberataques que apagará la red eléctrica de toda la costa este de los Estados Unidos. Estamos presenciando una guerra fría que se ha vuelto hirviente en cuestión de días, donde el campo de batalla ya no son las selvas de Vietnam o las arenas de Afganistán, sino los servidores de datos y los cielos de México. La superioridad militar yanqui, basada en la electrónica y el silicio, se ha convertido en su mayor debilidad frente a un enemigo que ha aprendido a apagar la civilización con solo pulsar un interruptor. En Caracas, la situación ha llegado al punto de ebullición. Con el líder en la locura y los cielos bloqueados por el pulso electromagnético ruso, las bandas criminales armadas por el régimen, conocidas como los colectivos, han comenzado a saquear las zonas residenciales que aún se mantenían en calma. No hay ley, no hay orden, y la única autoridad que se reconoce es la de los oficiales rusos que custodian las instalaciones estratégicas. Venezuela se ha convertido en una fortaleza sitiada, no por fuerzas externas, sino por el caos interno y la protección interesada de una potencia extranjera que solo busca asegurar su botín de guerra. El mundo contiene el aliento mientras espera el siguiente movimiento de un Donald Trump herido en su orgullo y un Vladimir Putin que parece haber ganado la partida antes de que los disparos reales comiencen a sonar. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con el humo de la tecnología incendiada y el silencio de una superpotencia que ha descubierto sus límites. La imagen es desoladora para el Pentágono. Cientos de drones de última generación, valorados en más de 80,000 millones de dólares, yacen ahora como chatarra oxidada en las selvas venezolanas o en el fondo del Mar Caribe. No son solo máquinas destruidas, es el fin de la era de la infalibilidad estadounidense. Vladimir Putin, desde su centro de mando en Moscú, ha logrado lo que parecía imposible: convertir el arsenal más sofisticado de la historia en simples juguetes de plástico y metal. El mensaje es devastador para la administración de Donald Trump, pues el mundo entero ha visto cómo un solo botón pulsado desde la Ciudad de México ha sido suficiente para cegar al águila americana. La humillación es total y las consecuencias serán sentidas durante las próximas 5 décadas. En el rincón más oscuro de la prisión de Nueva York, el drama humano de Nicolás Maduro ha llegado a su punto de quiebre absoluto. El hombre que una vez se creyó el dueño de las mayores reservas de petróleo del planeta ya no reconoce ni su propio nombre. Los médicos forenses informan que Maduro ha entrado en un estado catatónico, pasando horas mirando al vacío, solo interrumpido por susurros ininteligibles sobre lingotes de oro que vuelan y pájaros que le hablan en ruso. Su mente se ha fracturado bajo el peso de una traición que ni él mismo pudo prever. Mientras tanto, el descubrimiento final sobre su fortuna ha dejado al mundo en estado de shock. Los auditores han confirmado que el saqueo total, sumando todas las redes de testaferros y fondos ocultos, asciende a la aterradora cifra de $1 trillón. Es una cantidad tan vasta que, de ser devuelta de golpe, podría desestabilizar la economía de cualquier continente. Este no fue un gobierno, fue una operación de minería financiera a escala planetaria que dejó a un país en la ruina absoluta mientras sus líderes acumulaban riquezas dignas de los faraones antiguos. Donald Trump, enfrentado a la realidad
de que sus drones son ahora chatarra inservible, ha tenido que ordenar una retirada estratégica de sus activos de vigilancia más avanzados. La Casa Blanca ha emitido un comunicado secreto, filtrado por fuentes de alto nivel, donde se reconoce que la interferencia rusa desde territorio mexicano es inexpugnable con la tecnología actual. El presidente ha tenido que tragarse su orgullo, viendo cómo sus planes de una victoria rápida en Venezuela se disuelven en el aire electromagnético. La influencia de Rusia en América Latina ya no es una amenaza lejana, es una realidad física instalada en el corazón de la región. El escudo tecnológico desplegado por Putin ha creado una nueva frontera de la Guerra Fría, una que empieza en el Río Grande y termina en la Patagonia, donde el dominio yanqui ha sido sustituido por una vigilancia silenciosa y efectiva que responde a los intereses del Kremlin. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, se encuentra en el ojo de un huracán diplomático sin precedentes. Aunque México niega oficialmente la existencia de las bases de interferencia rusas, la realidad en las calles de la capital cuenta una historia diferente. El despliegue de tecnología de punta y la presencia de especialistas extranjeros han convertido a la Ciudad de México en la capital del espionaje global. El equilibrio de poder ha cambiado para siempre. Estados Unidos ya no puede actuar con impunidad en su patio trasero, pues ahora sabe que cada movimiento será detectado y neutralizado por la tecnología rusa que duerme en los edificios de su vecino del sur. La era de la doctrina Monroe ha muerto oficialmente bajo el pulso del martillo de Thor. El cierre de este capítulo nos deja una Venezuela ocupada por fuerzas mercenarias, una Rusia que ha expandido su dominio hasta las puertas de Texas y un Donald Trump que debe reconstruir un ejército desde las cenizas tecnológicas. El destino de Maduro, podrido en una celda neoyorquina, es solo el recordatorio de que el poder absoluto siempre termina en la locura más profunda. Pero el verdadero ganador de esta contienda no está en Washington ni en Caracas, sino en los búnkeres de alta tecnología que han demostrado que en el siglo XXI el acero y la pólvora no sirven de nada si no tienes el control del espectro invisible. La chatarra yanqui, que hoy se pudre bajo el sol del trópico, es el monumento a una arrogancia que olvidó que el enemigo también sabe jugar al ajedrez en la oscuridad. El mundo ha cambiado, las reglas han sido reescritas y el silencio que ahora reina en los cielos de Venezuela es el sonido de una nueva era de dominio global.